Hola amigos, bienvenidos a En Perspectiva. Tenemos hoy con nosotros a Conso y a Javier. Ellos vienen a hablarnos de la Legión de María, nada menos que este año en el que han cumplido 100 años, ¿no? Ahora nos hablarán de ese centenario y de lo que han hecho. Y bueno, es algo muy importante en la Iglesia porque está presente en 168 países, ellos ya nos contarán más despacio, y es uno de los mayores movimientos católicos. A ver, ya 100 años, ¿no?, de la Legión de María. Sí, 100 años. ¿Cómo, después de tanto tiempo, nos gustaría que nos contarais su inicio? Porque hay personas que no conocerán lo que es la Legión de María. ¿Cómo Sí, empieza y de qué se trata? sí. Pues mira, justo el día 7 de septiembre ha hecho 100 años de su fundación y la verdad que la Legión de María, pues como las cosas de Dios, nació de una forma sencilla y nació en Irlanda con un grupo de gente joven, un grupito de 15 personas. Eran chicas la mayoría, estaba también ahí un chico, un joven, el hermano Frandaz, que realmente es el fundador en Dublín, en Irlanda, y se reunían para ver qué podían hacer para agradar a Dios y por el bien de los demás, de los hermanos. Y entonces, después de ponerse ante una imagen de la Milagrosa, invocaron al Espíritu Santo, rezaron el rosario y pensaron qué hacer. Y entonces de esta reunión, después de la oración, después de estar presentes ante el Espíritu Santo, pues se animaron a visitar un oncológico, una sala de oncología que estaba muy abandonada. En aquellos tiempos los oncológicos, los departamentos de oncología pues eran muy distintos a los de la actualidad. Entonces eran sitios muy difíciles y casi no eran visitados por nadie. Eran enfermos abandonados, enfermos terminales abandonados casi. Y empezaron ahí y realmente de esa forma tan sencilla empezó precisamente a funcionar la Legión de María. Había un sacerdote y estaba también el hermano Frandaz, que es el fundador, y ellos mismos se sorprendieron el entusiasmo de las jóvenes, de las chicas que hicieron este trabajo y con las ganas y la ilusión que vinieron a la semana siguiente para continuar haciendo más actividades. Y de esa forma tan sencilla nació la Legión de María, como las cosas de Dios. Y continuaron todas las semanas y luego empezaron a formarse en más grupos, porque luego continuaron también, se decidieron cuando empezó otro segundo grupo a entrar en un barrio de Dublín, un barrio muy complicado, conflictivo, de prostitución y de vicio, que no entraba casi ni la policía. Y ellos también se decidieron a entrar a ese barrio y la verdad es que, bueno, prepararon en poco tiempo unos ejercicios espirituales para las chicas de la prostitución y consiguieron que se llenara y que fueran bastantes. Y cuando Y hablas de bueno, entrada, perdona que te interrumpa, cuando dices entraron allí, ¿qué es lo que hacían? Se ponían dialogar, dialogar. contactar con las personas, contactar con las chicas sobre todo, con las encargadas de las casas donde trabajaban las chicas. Y la verdad que fue increíble cómo estuvo allí el Espíritu Santo con ellas, porque el hermano Frandaz, el fundador, sentía como estaba muy preocupado por qué les podía pasar, ¿no? Pero bueno, por eso se dice que es que el Espíritu Santo estuvo con ellas y era obra del Espíritu Santo, y fue obra del Espíritu Santo. Entonces ahí empezó la Legión de María y la verdad es que empezó a extenderse por todos los sitios. Y la verdad es que la Legión de María, el fin de la Legión de María es la santificación de sus miembros, agradando a Dios, alabando a Dios y trabajando en el apostolado, apoyándose en la oración. Es el fin, es conseguir la santificación de todos a través de la oración y del compromiso apostólico, de una forma sencilla, pero valiente y decidida Y y comprometida. para esta oración, ahora Javier, que nos cuente algo Javier, para esta oración, para servir a todos,
¿Hay reuniones, hay momentos especiales en que rezan en comunidad, pongamos el núcleo de la Legión de María? ¿O también hay que hacer oración en casa? ¿Cómo lo hacéis? La Legión de María tiene un compromiso que es una junta semanal. Esta junta que ha hecho referencia, la primera que ha hecho referencia a Conso, tuvo una serie de partes y se ha celebrado en todo el mundo estos 100 años exactamente igual que empezó aquella junta. Tiene las mismas partes, ¿no? Entonces, la formación de los socios en esta junta tienen oración, tienen compromiso apostólico, se da razón del apostolado que se ha hecho, que se ha impuesto en el grupo. El apostolado de la Legión de María uno no va por libre. Desde el grupo de Legión salen nombrados dos personas a un campo concreto. Esto es fijo. Y entonces ahí se hace oración. En casa, efectivamente, pues los legioneros rezan el rosario normalmente, diariamente. Hay muchos que rezan el oficio de las horas. En fin, son almas de oración, verdaderamente, ¿no? Y la formación se recibe por medio de la Junta. Una de las partes importantes es en la Junta Semanal del Presidio. Y es un compromiso serio. Si una persona no se compromete, como norma general, a hacer un apostolado como está prescrito en la Legión, y asistir a esta Junta Semanal, no puede pertenecer a la Legión de María. Por eso las personas que están, se cuenta con ellas para este compromiso de asistencia a la Junta y de hacer un trabajo apostólico que, como digo, sale ya puesto desde el presidio por el presidente, la pareja que el presidente pone y el lugar donde el presidente les envía. Muy bien, pero de cada grupo a lo mejor hay varias parejas que impone el presidente, ¿o no? ¿O de cada grupo nada más que hay una pareja que sale a hacer el apostolado? No, mira, el compromiso de oración, o sea, no se exige una oración concreta, la única que se pide es que cada persona que pertenezca a la Legión nos comprometemos a 4 pequeñas cosas. Asistir a la Junta todas las semanas, con puntualidad para rezar en comunidad todos juntos, las personas que seamos, a rezar el Magnífica de la Virgen todos los días, que esto es como una unión que nos da fuerza en todo el mundo, hacer un trabajo todas las semanas de 2 horas como mínimo, y ese trabajo no es el que queramos, sino es el que nos asignan, el que es asignado en esa reunión, y también a tener como guardar un poco silencio de todos los problemas que nos enteramos de las personas, ¿no? Se expone en la Junta de forma confidencial, pero no se dice hacia afuera. Esos son los pequeños compromisos, los 4 pequeños compromisos. Todo lo demás se va descubriendo. El compromiso de la oración personal se va descubriendo después a través de asistencias a las reuniones, del compromiso del trabajo apostólico, y entonces se va descubriendo el valor de la Eucaristía, el valor del rosario a diario, el valor de los sacramentos. Todo eso se va descubriendo a nivel personal, pero no porque se esté exigiendo. Entonces los socios se comprometen luego a ir a misa todos los días, a rezar el oficio de las horas, pero esos son compromisos personales ya que adquiere la persona. No lo exigen. Pero no es una exigencia, porque la Legión de María tiene claro que es un movimiento de laicos en una sociedad normal. Unos eran matrimonios, otros eran solteros, pero con una vida normal en la sociedad. ¿Y qué tipo de apostolado, cuando has hablado de apostolado, qué tipo de apostolado hace en la Legión de María? Bueno, la Legión de María normalmente no se pone en ningún sitio que no. Normalmente los grupos estamos en las parroquias, entonces estamos siempre a disposición del párroco. Entonces los trabajos que se hagan es según las necesidades que estén surgiendo en esa parroquia. Entonces tiene campos impresionantes, todo el campo de actividades apostólicas. Y lo que pretendemos y le hacemos comprender al párroco que nos gusta salir hacia afuera para hacer aquello que no hace nadie. Por ejemplo, pues intentar visitar a las familias, intentar visitar centros de marginados, incluso residencias. También vamos a hospitales, a residencias, se dialoga con jóvenes en las calles donde estén los jóvenes, se trabaja en las cárceles, o sea, hay
todo lo que sea apostolado y trabajar con los abandonados, con los marginados, eso realmente es como una predilección. Qué bonito, o sea que en Madrid hacéis todo eso que es muy variado, claro, es que en cada Sí, bueno, parroquia... depende de la capacidad Claro. que tenga cada grupo, ¿no? Claro. Pero Claro. realmente se colabora en las catequesis, el tipo de catequesis de adultos, de niños, de primera comunión, de confirmación. Si es necesario en la parroquia, si esos servicios están ocupados, pues la Legión de María hace otras cosas, ¿no? Y en cuanto a personas integrantes de la Legión de María, hay un gran número, ¿no? Porque no solamente hay, o sea, lo primero es Irlanda, pero tengo entendido que hay en 168 países, ¿no? Existe la Legión de María. 168 países hay ahora actualmente, o sea que hay más de 10 millones Fíjate. de socios activos, porque la Legión de María, aquellas personas que no se pueden comprometer a ser activas, pues porque además tengan unas dificultades de falta de tiempo o por otras causas, pues se comprometen a apoyar este apostolado con la oración. Y se comprometen a rezar el rosario y unas oraciones de la Legión de María para apoyar. Y entonces, socios auxiliares que apoyan estos trabajos de apostolado son muchos más. Uy, qué maravilla. Y esto para nosotros es un apoyo muy grande. Pues sí. ¿Y tenéis mucha gente joven ahora o es algo porque...? Bueno, si hablamos a nivel universal, porque este movimiento es universal, realmente nació en Irlanda, pero luego empezó a extenderse por todo. Cuando en Irlanda hubo un congreso eucarístico en el año 1932, pues ahí que fueron muchos obispos, ya estaba la Legión de María en Irlanda, en Dublín, ya estaba hablándose mucho de ella, ya estaban grupos fuertes, los párrocos ya hablaban bien de lo que trabajaban los grupos en las parroquias. Entonces los obispos ya se interesaron por llevarlos a sus países y hubo muchos obispos que realmente querían tener este apostolado en sus diócesis. Entonces el hermano Frandaz, el fundador, estaba inquieto para ver cómo poder llegar y de qué manera, pero quería hablar precisamente con el Papa, a ver qué le decía el Papa en este sentido, porque la Legión de María es totalmente eclesial, es un movimiento entre la Iglesia y el amor a la Iglesia es fundamental, lo mismo que el amor a María, lo mismo que es el amor al Espíritu Santo, y esto es fundamental. Pues tuvo dificultades, pero al final, por un miembro del gobierno de Dublín, consiguió una audiencia con el Papa, que era el Papa Pío XI. Uh-huh. Y entonces el Papa Pío XI les hizo unas preguntas, bastantes, hubo una entrevista muy larga con el hermano Frandaz y les dio, por supuesto, les dijo que realmente que bendecía este movimiento y que con mucho gusto daba su aprobación a que se extendiera por todo el mundo. O sea que la Legión de María realmente es valorada por los papas, porque el hermano Frandaz ha tenido contacto con todos los papas mientras él ha vivido. Fíjate. O sea que eso ha sido... Claro, porque es un apoyo, es una fuerza dentro de la Iglesia muy grande. Y sí, además apoyando a las parroquias y siendo... bueno, tenéis también, por su nombre, ¿no? Como su nombre indica, la Virgen es como el centro, el impulso que os da, ¿o qué papel juega la Virgen en la Legión de María? Porque has hablado del Espíritu Santo, de la Iglesia y de la Virgen, pero me imagino que con su nombre, que la Virgen tiene un papel ahí importante, ¿no? El carisma que tiene la Legión de María es un carisma mariano, fundamentalmente. Está basada en la verdadera devoción de San Luis María de Montfort. El fundador, Frandaz, era un gran entusiasta de esta devoción de María y además era muy mariano. Él se estudió todos los libros marianos que había en aquella época y para él consideró que María era fundamental en el papel evangelizador de la Iglesia. Y además, otra de las cosas que tenía el fundador es que tenía una visión de la importancia que tenía el que el laico trabajara en la misión evangelizadora, cosa que en aquella época apenas se hacía. Y él decía siempre que todo bautizado tenía el derecho y el deber de evangelizar. Y que realmente
no era prepararse y prepararse para poder hacer, sino es preparándose haciendo. Haciendo se prepara uno, porque te exige, ese trabajo te lo va exigiendo, esa preparación. Y la verdad es que cuando fue el Vaticano II, se preguntó mucho qué hacía la Legión de María y cómo hacía la Legión de María, porque era un campo que el Papa tenía interés para darle importancia al apostolado de los laicos. O sea, que realmente que ha sido Aranda, muy pues, impulsora. Tuvo como la gracia especial, sí. Claro, sí, muy moderno, vamos, muy rompedor en aquella época, porque realmente mete al laico, pero al servicio de la parroquia, en oración, es decir, con exigencia, pero claro, rompedor, muy moderno, vamos, en aquella época. Y por eso María es muy importante, porque la verdadera devoción a María pues consiste en entregarte a María, porque es el camino más seguro de dar a conocer a Jesús. O sea, la Legión de María es dar a conocer a Jesús a través de María. Y entonces, ahora las personas que nos estén viendo, ¿cómo pueden contactar si quisieran saber de vosotros, yendo a la parroquia o a través de página web, o cómo lo harían? Pues lo ideal depende de dónde se encuentren, si realmente, porque en todas las parroquias posiblemente ahora no haya, porque por ejemplo en España tenemos como 3 consejos a nivel de superiores. Por ejemplo, está Bilbao, está Barcelona y Madrid. Madrid tiene varias provincias a su cargo y entonces tenemos Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla-León. Entonces, bueno, pues hay en muchas diócesis, pero posiblemente en muchas parroquias no haya, porque ahora también la Legión de María en España, lo mismo que en Europa, pues está pasando lo que sufre las circunstancias de la Iglesia, el sentido secular que hay, ¿no? La secularización, y entonces, bueno, pues el compromiso del laico es más difícil, pero en todos los sentidos, ¿no? Las iglesias casi se mantienen pues con las personas que somos mayores. No quiere decir que no haya jóvenes, pero no jóvenes comprometidos, como realmente en otros tiempos los hubo, ¿no? Entonces, en la parroquia se puede preguntar. Tenemos precisamente nosotros una página web, tenemos también pues teléfonos, carteles también en parroquias. Ahora con el centenario se han puesto varios carteles en las parroquias. No sé si en algunas los mantienen o los quitan, pero ahí estamos, o sea que, y teléfonos. Y además nosotros lo que procuramos también es en las parroquias donde hay grupos, pues de vez en cuando hablar desde la iglesia para dar a conocer la Legión. Y bueno, pues en Madrid en concreto tenemos en la calle Farmacia número 6, tenemos una sede que allí realmente se pueden... Bueno, con la pandemia está un poco todo esto cerrado, pues, lógicamente la pandemia nos ha dado un parón en estas actividades, pero esperemos que ahora confiemos que todo se vaya recuperando. Qué bien. Sí, quizá añadir un matiz. Sí. Normalmente los grupos y a veces los consejos de vicaría o de diócesis lo que hacen son de vez en cuando jornadas de difusión, o bien para reforzar grupos, o bien también para crear grupos nuevos en parroquias donde el párroco quiere la Legión de María. Entonces se hablan las misas, al salir la gente se conecta con ellos, se les da propaganda y se les cita una reunión previa para empezar para explicarles un poco qué es la Legión de María. Así se ha extendido la Legión en muchos sitios. Y un matiz que yo quisiera destacar también en la extensión de la Legión de María a nivel mundial, ha habido al menos 100 personas que han sido enviadas por distintas partes del mundo con el mandato expreso de crear la Legión de María. Y gracias a estos hombres, que son unos 100 los que se pueden sumar ahora mismo, pues la Legión de María ha llegado a muchos continentes. Es decir, la Legión de María, si no hubiera sido por el trabajo de estos hombres y mujeres, no se habría extendido en los primeros 35 o 40 años prácticamente en todas las diócesis del mundo. Estos hombres y mujeres merecen, en la historia de este año, de este centenario que estamos celebrando, merecen una mención especial, porque han estado 2, 4 y 6 años en un país concreto o en varios países con el mandato expreso de crear la Legión. Aquí en España vino una mujer filipina, una abogada, estuvo creo que 8 o 10 años,
y dejó la Legión de María formada en varias diócesis, en Barcelona, en Bilbao y en Madrid. Fíjate. Sin el trabajo quizá de esta mujer, en España no hubiéramos conocido la Legión de María y en muchos países tampoco, porque estas personas fueron verdaderamente un hito de verdad en la difusión. Ah, pues Merecen una mención especial. Muy bien, porque también es como un camino también que nos muestra cómo tenemos que trabajar, ¿no? Cuando de verdad te dedicas a algo con entusiasmo, como lo harían ellos, y convencimiento, pues claro, se extiende. Y otra cosa, antes que se acabe, que nos queda poco tiempo, pero por el centenario, ¿habéis hecho algo en concreto? ¿Habéis reunido de los países representantes? ¿Qué habéis hecho? Bueno, el Consejo Superior que sigue manteniéndose en Dublín ha aconsejado, porque tiene conexión a través de corresponsales con todos los consejos del mundo. Entonces nos ha recomendado que se hicieran celebraciones a nivel local para que participaran todos los socios de las actividades que se hagan. Sobre todo se ha celebrado mucho y se ha recomendado mucho misa de acción de gracias por todo lo vivido en estos 100 años. Entonces, esto es lo que se ha hecho. Además, la pandemia también ha aportado muchos planes que había, ¿no? Claro. Porque había otros planes que por la pandemia no se han podido hacer. Pero esta misa de acción de gracias sí se ha tenido en casi todas las diócesis, y los obispos han celebrado esta Eucaristía con agrado y con un apoyo que nosotros agradecemos muchísimo. Actualmente tenemos 2 de estos enviados que decía antes Javier, que están en proceso de beatificación, que uno fue enviado, una chica joven fue enviada a África, que estaba delicada, pero ya quiso entregar su vida para dar a conocer la Legión y extenderla, y hizo un trabajo extraordinario por Kenia y por Nairobi, y la verdad es que estuvo 8 años trabajando y falleció allí y está en proceso de beatificación. Y otro joven que fue también por Argentina, también tuvo un cáncer y fue también una muerte muy, muy cercana, ¿no? Y también está en proceso de beatificación, y también el fundador está en proceso de beatificación. O sea que ojalá consigamos esto pronto, estas gracias que estamos esperando. Qué bonito. Hay un matiz también en este proceso, no de beatificación. La Legión de María pagó un tributo muy alto en China. Cuando las tropas de Mao Zedong entraron el comunismo en China, hay al menos 2.000 legionarios que sabemos que fueron asesinados por pertenecer a la Legión de María. Qué barbaridad. Naturalmente, esto está en un proceso que no se podrá... Ahora en España, por ejemplo, se han hecho mártires, se les ha beatificado en la iglesia. En China esto es imposible. No sabemos la cantidad de gente que murió, pero al menos 2.000 sabemos que fueron asesinados por el mero hecho de pertenecer a la Legión de María. Y más de 20.000 fueron extorsionados y tenían que ir todos los días 2 y 3 veces a presentarse a las autoridades judiciales. Hay un decreto en la nación donde está prohibida en toda la nación la Legión de María. La Legión de María en China está considerada como un enemigo del gobierno, porque cuando este gobierno llegó allí y quiso captar a la Legión, que tenía mucha fuerza, los legionarios naturalmente se negaron y allí empezó una persecución feroz. Como digo, hasta 2.000 personas conocemos el número más o menos que sabemos que fueron asesinados, pero más de 20.000 fueron extorsionados de una forma tremenda. Entonces, cuando la historia celebre 200 o 300 y esos regímenes comunistas de alguna manera cambien, pues posiblemente salga a la luz todo el sufrimiento que allí y toda la heroicidad que allí vivió los legionarios de María. Y esto es un hecho también histórico importante, pero que está callado porque no hay publicidad, porque es imposible de que salga. Pero sigue estando por decreto prohibida la Legión de María en la China comunista. De la fuerza que tuvo. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero os doy las gracias porque nos ha encantado que nos acerquéis a lo que es la Legión de María, tan importante para la Iglesia, que es verdad que no lo sabía, no se sabe hoy día porque no es una cosa que sea nueva, claro, lleva tiempo y parece como que es lo normal, ¿no? Se dará por natural y entonces como natural, y no lo es porque es realmente una fuerza en la Iglesia enorme, de una gran fe y vivencia heroica de muchos de sus miembros, bueno, de la mayoría, porque es un cristiano de a pie, pero de verdad que trabaja como una legión.
Así Exacto. que nos ha encantado estar con vosotros y que nos acerquéis a la Legión de María. Nos damos las gracias porque Gracias. para nosotros el darla a conocer en este centenario es algo también, es una gracia y es lo que es nuestra responsabilidad en cierto modo. Nos toca darla a conocer ahora para que continúen y que en Europa y en España pues crezca en vez de disminuir. Pues es lo que pasa en sin muchos añadir momentos. más, con esto nos despedimos. Hasta el Muy bien. próximo programa y animaros en vuestras parroquias, preguntar por la Legión de María, porque es algo a lo que merece la pena pertenecer y ya está organizado y ya sabéis cómo se hace con una naturalidad y dentro del tiempo de cada uno. Así que ánimo y bueno, hasta el próximo programa.